Desde que se inició esta grave crisis sanitaria dijimos que esta crisis no iba a afectar a todo el mundo por igual y que había colectivos especialmente vulnerables sobre los cuales no podíamos dejar de incidir. Bien es sabido que al inicio de esta crisis una de las primeras medidas que se adoptó fue la de cerrar los centros escolares y desde entonces tenemos al alumnado siguiendo con su proceso educativo desde sus hogares. Pero lo cierto es que no todo el mundo cuenta con los mismos medios materiales, no todo el mundo cuenta con herramientas tan imprescindibles en estos momentos como son el acceso a Internet o un equipo informático, y eso claramente merma su derecho a la educación. Es por ello que, en colaboración con los 6 centros educativos de educación primaria y educación secundaria que tenemos en el municipio, se ha realizado una identificación del alumnado que no cuenta con acceso a Internet o que no cuenta con un equipo informático, y el Ayuntamiento ha decidido garantizar a 110 alumnos y alumnas el acceso a Internet, con el que no contaban, y también 27 alumnos y alumnas que contarán con un equipo informático mientras dure esto, para que puedan seguir con su proceso educativo. Esta identificación de necesidades se ha hecho gracias a la colaboración de los centros educativos del municipio, y es cierto que han quedado fuera de esa identificación alumnos y alumnas que, aun viviendo en el municipio, estudian primaria o secundaria fuera del municipio, y por tanto esto es una invitación también a que, si tienen esta misma necesidad, se pongan en contacto con el Ayuntamiento a través del 010.